Buenos días a todos los que van entrando. Bienvenidos a la segundo encuentro de este ciclo de charlas de FRAC. En unos minutos vamos a esperar que termine de entrar toda la gente y en unos minutos vamos a dar inicio a la charla de hoy. Así que en unos minutitos ya estamos arrancando. Gracias. Gracias y bienvenidos a todos los que nos están dejando mensajes. Si quieren contarnos de dónde nos están, de dónde están viéndonos, pónganos su nombre y dónde están, que así podemos tener registro de dónde nos están viendo. Gracias. Bueno, ahora sí, si les parece vamos a dar arranque. Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Elorza, yo soy el coordinador técnico de CASAFE y además soy el coordinador del grupo FRAC Argentina. Y bueno, estamos en el ciclo de encuentros del grupo FRAC Argentina. La semana pasada tuvimos, el jueves pasado tuvimos un encuentro donde estuvimos viendo bien lo que son modos de acción, sitios de acción, clasificación de los fungicidas y todo lo que son líneas base con Ricardo Paglioni y todo lo que son líneas base de resistencia a fitosanitarios con el ingeniero Claudio Odino. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el ingeniero Ignacio Reguerena de la Estación Experimental Manfredi de INTA y con el ingeniero Marcelo Carmona de la Facultad de Agronomía de la UBA y del CEFA, donde nos van a contar un poco sobre las resistencias en cebada y en trigo, que justamente es lo que está marcando ahí la plaquita. Y bueno, la semana que viene recuerden que vamos a estar con la charla de resistencias en soja, tanto en Argentina como en Brasil, con los ingenieros Francisco Sautúa y Erley Melo Reis. Bueno, vamos, si les parece, ya con las presentaciones, así ya no perdemos
tanto tiempo. Recuerden a todos, a medida que van pasando las presentaciones, tanto de el ingeniero Riverena como el ingeniero Carmona, vayan dejándonos sus consultas, no en el chat, sino en el área que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí van dejando las preguntas para ellos. Así, al finalizar las charlas, podemos transferir las preguntas a los disertantes. Y también hoy vamos a tener el juego de preguntas y respuestas, también con premios, como la semana pasada. Así que voy a dejar de compartir y vamos a darle paso al primer disertante, que es Ignacio Riverena. Don Ignacio, voy a presentarte más formalmente. Es licenciado en Ciencias Biológicas con orientación molecular y patología vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él está finalizando su doctorado en Ciencias Agrarias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma universidad. Es investigador de INTA desde el año 2011, donde trabajó y se inició en la Estación Experimental de Balcarce, en el Grupo Sanidad Vegetal, y hoy está en la Estación Experimental Manfredi, en el área de protección vegetal. Es coordinador de la actividad 002 del INTA, que son las redes de protección y sensibilidad a fungicidas. Es participante de proyectos regionales, nacionales e internacionales. Es docente de patología vegetal en cursos, tesis de grado y posgrado. Desarrolla investigación en enfermedades de maíz, girasol, soja, avena, trigo y cebada, producidas por micetes y hongos, y tiene numerosas publicaciones científicas, divulgaciones y disertaciones de índole nacional e internacional. Así que bienvenido, Ignacio, al ciclo de charlas de FRAC Argentina, y el espacio es todo tuyo, así que te dejamos. Bueno, muchas gracias, Fede. Ahí voy a compartir. Vale. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, antes que nada, buen día a toda la audiencia, y primero agradecer a la organización, a la FRAC, por la invitación. Y bueno, también es un honor compartir con Marcelo en este webinar. Bien, un poco lo que se me invitó a mí, y voy a abordar, es lo que pasa un poco en lo que es resistencia a fungicidas en cebada, y bueno, un poco lo que se ha hecho acá en Argentina. Voy a empezar directamente, así no perdemos más tiempo. Ahí estamos, a ver si funciona. Bien. Bueno, antes que nada, es definir un poco lo que es resistencia a fungicidas rápidamente. Yo sé que los disertantes del webinar pasado un poco lo definieron, no quiero repetirme demasiado, pero está bueno refrescar un poco algunos conceptos. Más que nada, para definir resistencia a fungicidas de un modo más práctico, sería un poco lo que dice acá: reducción adquirida y heredable, esto es muy importante, de la sensibilidad de un hongo a un principio activo, los fungicidas. Un principio activo antifúngico específico utilizado para su control. Y desde un punto de vista un poco más evolutivo, sería la selección artificial provocada por un agente selectivo, obviamente en este caso el fungicida, que favorece de manera continua a parte de la población que está preparada o tiene la capacidad o plasticidad genética, o fitness también, de tolerar o volverse insensible a dicho agente. Es decir, con los fungicidas lo que estamos es manejando o afectando la dinámica poblacional de las poblaciones de los patógenos. Bien, entonces, antes que nada, y antes de empezar y abordar la temática, contextualizamos un poco en cómo es el manejo de las enfermedades en cebada. Yo puse manejo o casi control, más que nada. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Sabemos que más o menos la adopción o la diversidad de variedades de cebada utilizadas en Argentina, si bien en la actualidad el 40% pertenece a una sola variedad,
recordemos que desde el 2018, por allá en el 2018, Andrea, la variedad más utilizada dentro de Argentina, ocupaba el 80% de las hectáreas sembradas. Hoy por hoy a eso ha disminuido un 40%, y con el avance de otras variedades, por ejemplo, como Montoya y Overture, ¿no? Pero un 40% de una sola variedad sigue siendo un bajo nivel de diversidad, y sobre todo cuando hablamos en relación a los patógenos y lo que nos puede aportar las variedades con respecto al manejo de enfermedades, ya sea por su comportamiento frente a ellas. Bien, después también esto es un poco para también poner en evidencia la cantidad de aplicaciones que se lleva el cultivo de cebada. Esto es unas encuestas que se hicieron en el año 2020 de APRESID, y fíjense que el nivel de aplicaciones dentro del cultivo, esto para la provincia de Buenos Aires, centro sur y el total, es bastante elevado. Entonces, si ponemos en la mesa 40% de 1 millón de hectáreas sembradas con una sola variedad, también hay algunos registros también de momentos de aplicación inadecuados, o por ahí con muchos niveles, con altos niveles de enfermedad, que esto va un poco en contra de lo que nos puede brindar el fungicida. En algunos casos algunas prácticas de subdosificación de activos, sin base científica que lo sustente, y también en algunos casos un bajo nivel de rotación, es decir, un bajo nivel de rotación de lotes, ¿no? Se hacen cebadas sobre cebadas, y esto para los patógenos de los que estamos hablando es crucial, porque sabemos que en ese rastrojo, así también como la semilla, pero en el rastrojo, la fuente de inóculo, o el rastrojo representa la fuente de inóculo más importante para este tipo de patógenos. Bien, entonces la conclusión, y es un poco para contextualizar, que en el cultivo de cebada hay una alta dependencia sobre los fungicidas para el control de enfermedades, para el manejo de enfermedades. Entonces esto tiene que ver directamente con todo el tema de resistencia a fungicidas. Bien, y cuando hablamos de fungicidas y hablamos de eficiencia de fungicidas, podemos decir, sí, obviamente la generación de resistencia o pérdida de sensibilidad a los ingredientes activos por parte de los patógenos es claramente importante, por supuesto, en lo que es en la reducción de la eficiencia de estos fungicidas que nosotros aplicamos. Pero vamos a ver que hay un montón de otras cuestiones, un montón de otros factores que tenemos que tener en cuenta y hacen a la eficiencia de estos fungicidas. Llámese los ingredientes activos adecuados para el patógeno objetivo, mantener las dosis adecuadas, no llegar tarde con el fungicida a este momento de aplicación, el diagnóstico tiene que ser certero. Un diagnóstico correcto nos hace incurrir en una mala elección del fungicida. La estrategia de monitoreo y evaluación es súper importante, sobre todo en el caso de la evaluación, tiene que estar totalmente correlacionada con el criterio de decisión que vamos a utilizar para aplicar o no un fungicida. Entonces, tenemos que evaluar en base a ese criterio que vamos a utilizar. Y obviamente la calidad de aplicación tanto en semilla, que hoy en cebada también cobra importancia, o por supuesto en todos los cultivos, y obviamente la calidad de aplicación foliar. Bueno, entonces, entrando directamente a lo que es resistencia fungicida, bueno, ¿cuál es la biología? ¿Por qué se dan estas resistencias en los patógenos? Bueno, directamente, y esto un poco ya lo dijeron en webinarios pasados, tiene que ver, y con respecto a que tiene relación directa con lo que pasa en agricultura, las mutaciones puntuales, o mutaciones que se provocan o se generan en los genes que traducen para las proteínas objetivo de los fungicidas, que producen cambios en los aminoácidos, y cambios, provoca cambios en la estructura proteica, en la estructura terciaria o cuaternaria de esas proteínas, que son objetivos de los fungicidas. Entonces la afinidad entre el fungicida y la enzima, o enzima diana, o proteína, se ve reducida, y bueno, obviamente se producen, no se ve inhibida la actividad del patógeno.
Los hongos tienen muchísimas otras estrategias para evitar estos fungicidas. Las listo acá: incremento de la enzima objetivo, reducción de la necesidad del metabolito que produciría esa proteína objetivo de los fungicidas, la detoxificación del fungicida desde el citoplasma, reducción de la tasa de absorción del fungicida. El fungicida no entra, y algunas rutas metabólicas alternativas para obtener ese metabolito que el fungicida estará inhibiendo. Bien. Bárbaro. Bueno, ¿cómo se determina y monitorea un poco la resistencia fungicida o la sensibilidad también de las poblaciones? Bueno, tiene que ver todo con ensayos de dosis-respuesta. En campo, bueno, tenemos reportes de fallas o baja eficiencia. Esto hay que analizarlo bien, en qué contexto se produce. Recordemos, vuelvo para atrás, y recordemos que no solamente tiene que ver con el fungicida o con la generación de resistencia, sino tiene que ver con un montón de otras cosas, perdón. Entonces, las fallas reportadas en el campo hay que estudiarlas bien, en qué contexto se da. Obviamente, también existen protocolos de ensayo dosis y respuestas en campo, donde a dosis creciente del fungicida se va analizando la eficiencia de control, y esto se va haciendo año a año, y uno puede ir viendo a grandes rasgos cómo va evolucionando la eficiencia de tal fungicida para una enfermedad o patógeno objetivo. Después, en laboratorio, es el cálculo de la sensibilidad, que tiene que ver con la variable, la concentración de inhibición o concentración efectiva al 50%. Esto ya seguramente lo introdujeron. En general existen varias técnicas en medio de cultivo donde se ve inhibición del crecimiento o germinación de esporas, y también existen otras técnicas como placas de ensayos en placas de microtitulación y ajustes de modelo de regresión para calcular ese 650. También una cosa que no es menor y que siempre completa todos estos estudios es la determinación de la presencia o ausencia de mutaciones que explican esos aumentos o reducciones de sensibilidad, que tienen que ver con las mutaciones. Tenemos que probar que estén o no esas mutaciones, que tiene que ver con amplificación de secuencias, secuenciación de los genes que traducen estas proteínas objetivo de los fungicidas, y se cotejan con las que serían las secuencias de estos genes, que es wild type, o lo que se dice regularmente, o aquellas que serían las que no tienen mutaciones. Bien, entonces entramos directamente en lo que es el complejo de enfermedades de cebada. Yo acá listé estas 5, pero hay varias más. Tenemos escaldadura, mancha en red, son un poco las más prevalentes. Hoy se une también a estas el carbón volador por Ustira bonuda, que es como una enfermedad reemergente, que también está generando varios dolores de cabeza. Y después tenemos las esporádicas, que es el salpicado necrótico por Ramularia colosigni y mancha borrosa por bipolar isoloquina. Bien, entonces, cuando hablamos de riesgos de resistencia, con respecto a lo que es cebada, bueno, tenemos algunos, o sea, el riesgo de resistencia depende de estos 3 pilares: las características propias del agente activo, o sea, del fungicida, la biología y epidemiología del agente causa, del patógeno, y el manejo agronómico que se hace alrededor de estas 2 variables. Entonces, un poco ya lo dijeron antes, también tenemos vamos a enfocarnos más que nada en los triazoles, los inhibidores de la desmetilasa, las carboxamidas y las estrobirulinas, que tienen, las primeras, los triazoles, tienen un riesgo medio a bajo, según la FRAC. Las carboxamidas y las estrobirulinas tienen un riesgo de medio a alto, y después tenemos los multisitios, o inductores de las defensas, que tienen un riesgo bajo. En lo que respecta a los patógenos en sí de cebada, se destaca como de riesgo alto Ramularia colosigni, ya está reportado a nivel mundial, que es un patógeno capaz de generar muy rápidamente resistencia a todos los fungicidas y los ingredientes activos que se utilizan para su control.
También a nivel mundial pasa lo mismo con Rhizosporium comune, que produce la escaldadura, y Pyrenófora teres o Desleda teres, que tiene un riesgo medio, pero ya se han registrado varios casos. Y las puchinias, las rollas, que en Argentina sabemos roya del tallo está, Puccinia graminis, y hoy también sabemos que en algunas variedades también está Puccinia striformis, pero con un nivel bajo de riesgo de resistencia. Después el manejo agronómico, bueno, depende de varias cosas, pero bueno, tomando estos tres pilares, uno puede más o menos estimar el riesgo de resistencia para el cultivo. Exactamente, del cultivo, perdón. Entonces, bueno, vamos directamente a algunos estudios que se han realizado en Argentina. Esto es una tesis que Marcelo y Francisco han dirigido. En mancha en red, en Desleda teres, forma especial teres. Ellos han determinado en laboratorio, han probado mediante el cálculo de la 650 para varias formulaciones en medios de cultivo, donde se analiza la inhibición o no de crecimiento en placas de cultivo, como pueden ver en la foto. Ellos han probado varias mezclas de trazores, estrobirulinas y carboxamidas, y en líneas generales lo que han encontrado que todas las mezclas que utilizaron fueron altamente fungitóxicas para los aislados probados de Desleda teres, sobre todo aquellos que tenían carboxamidas brindaban la mejor, o el 650 más bajo, o sí, bien digo, el 650 más bajo. Algo parecido también desarrollaron para, si no Marce después me corregirá, desarrollaron para bipolar isolopiniana y encontrando unos resultados similares. Bien, y en el caso de Ramularia, es un poco lo que yo me he concentrado más, porque también es parte de mi tesis doctoral. Hemos analizado 6 fungicidas, los pueden ver acá, azocistrobina por el lado de las estrobirulinas, el clorothalonil. El clorothalonil es un multisitio que lo hemos sumado por el hecho de ser uno de los activos que más se utiliza a nivel mundial. Hoy un poco ya lo están vetando en algunos países, pero bueno, formaba parte o era la molécula estructural de los programas de protección contra Ramularia. Después tenemos el protoconazol, que es una trazonitiona, el epoxiconazol, por el lado de los triazoles, y por el lado de las carboxamidas, el fluxapirosad y la isopirasa. Esto se hizo por la técnica de microtitulación de placas, y se utilizaron 3 poblaciones, 2012, 2015 y 2017, de aislados argentinos de Ramularia. Y en líneas generales pudimos, también calculamos el factor de reducción de sensibilidad para comparar si la sensibilidad se veía reducida o no entre años. Y en líneas generales lo que pudimos observar, y en el gráfico que está ahí a la izquierda, que tiene que ver con es el logaritmo, lo que se representa el logaritmo de la concentración efectiva del 50%, y la línea roja que ven ahí en el 0 significaría la línea de todo lo que esté por encima de esa línea sería o indicaría o sugeriría cierto nivel de pérdida de sensibilidad. Entonces, en líneas generales, la azocistrobina demostró que los aislados tenían niveles probables de resistencia parcial o una resistencia total por los valores de C50 observados con ese fungicida. Y también se vio una reducción de la sensibilidad de la población a los fungicidas testeados, excluyendo al clorothalonil, pero para los demás se vio una reducción entre años bastante notoria. Bien, lo que se hizo después, un poco para completar y echar un poco más de luz, a ver qué está pasando en esas poblaciones que están mostrando esos niveles de C50, se analizaron varias mutaciones, todas las que ven acá. Las subrayadas, las mutaciones subrayadas, son las que se encontraron dentro de este trabajo, y en los colores representan
la capacidad de generar resistencia de cada una de las mutaciones. Entonces, en líneas generales se encontraron varias mutaciones. Cabe destacar que en el caso de las estourinas, la mutación G143A, que brinda resistencia total, se encontraron en el 100% de la población. Una resistencia total que está explicando esos niveles que vimos en el gráfico anterior de C50. Después, esto lo que les muestro acá son gráficos de la C50 enfrentados en relación con las mutaciones encontradas. Y fíjense que en el caso, para cuatro fungicidas, en el caso del gen CIP51, que tiene que ver con mutaciones en las proteínas de los inhibidores de la demetilasa, fíjense que las mutaciones, en esos casos, dos de las mutaciones explicaron los aumentos de la C50. Lo mismo, algo parecido pasó en el gen SDH, que tiene que ver con las carboxamías, en las subunidades B y C. También las mutaciones explicaron el aumento de la variable C50 dentro de las poblaciones de Ramularia en Argentina. Bien, entonces, un poco para resumir, las reducciones de sensibilidad estuvieron muy asociadas a varias de las mutaciones encontradas para los triazoles y carboxamidas. También se observó patrones de resistencia cruzada entre activos de la misma familia. Y después, una cosa que observamos fue que los individuos con mutaciones en el gen que traduce para la proteína deshidrogenasa, provenían de lotes con varias exposiciones a subdosificación de activos, por lo menos 2 campañas. Entonces eso a tener en cuenta y se vio muy marcadamente en el ensayo. Bien, y un poco para también poner en contexto en el campo, a través de una variedad de ensayos, más de 15, seguimos año a año con un protocolo estandarizado, aplicando una mezcla de carboxamida y estevirulina. Pudimos observar una cierta tendencia. Por supuesto que esto es algo descriptivo, pero una cierta tendencia a la disminución, la disminución de la eficiencia de control para Ramularia con esa mezcla utilizada. Después también, un poco también a destacar que si bien nosotros observamos cierta reducción en la sensibilidad de las poblaciones, esto exceptuando por supuesto a las estrovirulinas, a las estrovirulinas, que se observó el 100% de mutación que le brinda resistencia total. Las poblaciones en general están en niveles todavía sensibles, lo que se dice sensibles, a los fungicidas. Estaban por debajo de esa línea donde se sospecharía que hay resistencia o pérdida de sensibilidad. Entonces, una evidencia en campo de esto es, bueno, todas estas se probaron varias mezclas para el control de Ramularia. Además también se agregó con un propósito más de investigación, se agregó un multisitio para también conocer un poco cuánto puede aportar un multisitio, que ya se estaba utilizando en Europa hace bastante. Y vimos que, bueno, que en general las eficiencias de control para Ramularia fueron muy buenas, con todos estos fungicidas que también fueron utilizados en los ensayos in vitro, y que el multisitio en algunos casos también aporta cierto nivel o aumenta el nivel de eficiencia de control. Bien, entonces unas conclusiones un poco para repasar lo que les vengo hablando. Que destacar que la población de Ramularia en Argentina es 100% resistente a estevirulinas. Esto nos llamó mucho la atención, nos sorprendió bastante que todos los aislamientos tuvieron presente esta mutación en su genoma.
la mayoría de las mutaciones encontradas pudieron explicar los niveles o las reducciones que observamos en la mayoría de los fungicidas, para trazoles y carboxamidas, que generalmente tienen una resistencia cuantitativa. En Argentina estaría todavía en una buena situación, es una buena noticia, más allá de lo de las virulinas. Argentina está en una buena situación todavía, no con tantas problemáticas como por ejemplo Europa, que donde las carboxamidas, que las poblaciones son todavía sensibles a las carboxamidas y a los triazoles, que están registrados para ramularia, aunque con un claro proceso de pérdida de sensibilidad. Entonces estamos en una buena situación todavía como para empezar a utilizar o a implementar o echar un poco más de luz y generar información en la implementación de estrategias antirresistencia que nos permitan por lo menos retardar la generación de resistencia, junto obviamente con la implementación de variedades de buen comportamiento. Entonces, para definirlo bien y concluir, que en Argentina podría estar en lo que se llama una fase de emergencia. ¿Qué es esto? La población tiene la potencialidad, ya lo sabemos, tiene mutaciones dentro de la población de ramularia, tiene la potencialidad de generar la resistencia. Esto ya está probado por todo lo que les vengo mostrando. Pero obviamente que, como les dije en el principio de la charla, nosotros con los fungicidas vamos favoreciendo o desfavoreciendo que esos, vamos a llamarles genotipos, que tienen esas mutaciones, perduren o se multipliquen o todo lo contrario. Entonces, todavía Argentina podría estar en una fase de emergencia de la resistencia, entonces esto nos da tiempo a nosotros para implementar cualquier medida que nos permita retrasar esa generación de resistencia. Bien, entonces, un poco Marcelo seguramente va a ahondar mucho más, sobre todo en lo que es la cefa, pero bueno, los esfuerzos que se están generando hoy desde Argentina dentro de todo, es una línea que es relativamente nueva en Argentina, todo lo que es el estudio de la resistencia a la fungicida. Obviamente Marcelo lo viene liderando hace tiempo, pero bueno, cada vez hay más científicos y que están uniéndose. Y en el caso de INTA, tenemos un proyecto de la última cartera de proyectos de INTA, donde se contempla esta problemática y que, bueno, que está dentro de un proyecto grande de INTA. Hay una actividad que es la red de protección y sensibilidad a fungicidas de cereales y oleaginosas, la cual coordino, que está abordando no solamente para cebada, sino también para todos los cultivos, y lo que se plantea es generar redes de protección que también sirvan de fuentes de generación de poblaciones de patógenos para estudios de sensibilidad a fungicidas. Obviamente también una interacción constante con la CEFA, la Comisión de Estudios de Fungicidas, que seguramente Marcelo va a ahondar mucho más, que nuclea un poco a los investigadores en la temática de universidades, de INTA y otros entes de investigación, como para empezar a generar de alguna manera algunos programas de monitoreo de esta problemática de sensibilidad y año a año ir generando información que nos permita saber cuál es la evolución de la resistencia a fungicidas en Argentina. Bien, y obviamente, sí, 5 minutos. Perdón, ¿no? Sí, 5 minutos te quedan. Perfecto, ya estoy terminando, Fede. Gracias. Buenísimo. Bueno, y obviamente la FRAC Argentina, junto con el CASAFE y el SENASA, también hemos conversado bastante con SENASA, porque es una problemática que está cada vez generando un poco más de preocupación. Entonces siempre es bueno contar con el apoyo de estas instituciones también. Lo que también quiero que quede claro que la idea es no solamente estudiar o abordar esta temática cuando ya tenemos problemas en el campo, sino que ir monitoreando esta problemática antes de que sea un problema en el campo. Porque cuando ya es un problema en el campo,
la población está muy adaptada a los fungicidas. Entonces, también la idea es adelantarse a estas problemáticas, por eso la importancia de un programa de monitoreo de estas enfermedades. Y no es un trabajo fácil tampoco, entonces claramente se necesita la ayuda de todas estas instituciones y todos los colegas que realmente aporten a esta temática. Bien, entonces para finalizar, con estos 5 minutos que me quedan, la importancia de implementación de estrategias antirresistencia que incluyen aplicar un fungicida solo si es necesario y en el momento óptimo, con formulados con mezclas de diferentes sitios de acción y modos de acción y alternancia entre ellos, la complementación con compuestos alternativos, inductores de las defensas, hoy cada vez más información en este sentido, algunos también biológicos, o los biofungicidas, y evitar obviamente la subdosificación de activos sin base científica, sin estar apoyado en información científica robusta que nos permita o no implementar este tipo de práctica. Obviamente un programa integrado de manejo de enfermedades que minimice lo que les contaba al principio, es decir, bajar un poco la intensificación de la producción en relación a los fungicidas. Con en cebada sobre todo hay un cierto nivel de intensificación importante, porque no solamente tiene que ver con los fungicidas foliares, sino también con lo que aplicamos en la semilla. Entonces, eso me parece que tenemos que empezar a virar un poquito las características del manejo de enfermedades hoy en Argentina. Para esto es crucial el uso de variedades resistentes o tolerantes, diversificar un poco la implementación de estas variedades, las rotaciones, bueno, el uso de semilla libre de patógenos, o por lo menos analizar esa semilla que nos permita tener más información con respecto a lo que pasa dentro de la semilla y qué medida tomar en base a esa presencia de patógenos en la semilla. Bien, y después obviamente el apoyo a la investigación, el mejoramiento de cereales es crucial, tanto público como privados, hay redes de mejoramiento, me parece que hacen un trabajo excelente y son de muchos años, y me parece que un poco también tenemos que apoyar ese tipo de investigación para minimizar todo lo que el uso de fungicidas o la intensificación con el uso de fungicidas. Creo que en este sentido es crucial. Obviamente, y lo que les había contado antes, la implementación de un programa robusto de monitoreo de resistencia fungicida. Esto lleva constancia, lleva insumos y fondos y recurso humano, entonces hay que pensarlo bien. Hay mucha gente y muchas instituciones, como les comentaba antes, abordando la temática con mucho ímpetu, y bueno, y esperamos en un futuro no muy lejano tener un programa o esbozar un programa de monitoreo que nos permita seguir la dinámica de las poblaciones en relación a los fungicidas. Entonces, más que nada, de mi parte, agradecerles. Hay muchísimas personas que siempre han apoyado todas estas investigaciones en lo personal y en líneas generales, así que agradecer a todas estas personas, todas estas instituciones. Capaz que me quedo corto, y bueno, agradecer obviamente a la FRAC y al CASAFE por la invitación a participar. Buenísimo, Nacho, muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Pero bueno, no te dejamos que te vayas porque después se vienen las partes de las preguntas. Así que Dale, muchísimas gracias. Okay. Bueno, le damos paso, si les parece, al ingeniero Carmona. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Déjame que haga una presentación formal tuya, así ya arrancamos. Marcelo Carmona es doctor y profesor regular, titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en manejo integrado de enfermedades y en investigación con fungicidas hace más de 30 años. Es miembro fundador de la Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina, el CEFA, y actualmente lidera un proyecto sobre resistencia de patógenos fúngicos a fungicidas con numerosos con investigadores y tesistas de posgrado y numerosas publicaciones en revistas de alto impacto científico. Así que, Marcelo, todo tuyo el espacio. No sé si se está viendo ahí. ¿Me están escuchando? Sí, se ve perfecto.
Se ve Bueno, perfecto. perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la gente de FRAC y CASAFE. Celebro esta invitación principalmente por la necesidad de divulgar y difundir, por supuesto, estos conceptos que están desafiando a la agricultura mundial. El tema que me corresponde a mí es hablar específicamente sobre estos nuevos desafíos del manejo de enfermedades en trigo, que obviamente vamos a hacer especial referencia a la resistencia a fungicidas. Ustedes saben que el cultivo de trigo es atacado, dañado, en la cual por numerosas enfermedades, entre las cuales, por supuesto, está la roya amarilla, la roya naranja y las manchas foliares, haciendo especial referencia a la mancha amarilla del trigo. Digo que estas tres enfermedades son las más importantes porque son las más frecuentes, las que generan más daños, las que son endémicas, es decir, siempre aparecen en todas las regiones, y fundamentalmente, y para la capacitación que nos convoca, son las que gobiernan la decisión de control químico en Argentina, que realmente es un aspecto protagónico, ya que de las 6,5 millones para aproximadamente la superficie sembrada de trigo, se está aplicando fungicidas en promedio en las últimas campañas, al menos una aplicación por hectárea. Si tomamos las manchas foliares en particular, sabemos que hay numerosos microorganismos que generan manchas en trigo, desde alternaria, pasando por bipolares, inclusive bacteriosis. Pero de todas ellas, la que está actualmente hoy siendo la más importante y la más frecuente es la mancha amarilla, ya sea porque en los últimos años ha recrudecido su importancia, fundamentalmente por el advenimiento de la siembra directa y monocultivo. Y quiero hacer un especial hincapié: una de las causas de aumento de mancha amarilla es la falta de control del patógeno en la semilla, a partir de la cual permite llevar semilla infectada de una región, país, campo a otro, sin que, por supuesto, se genere la eliminación o la erradicación en la misma. Por lo tanto, la mancha amarilla dentro del complejo de manchas es la más frecuente, la más importante, la enfermedad de trigo más reciente. Eso va a parecerle para ustedes algo novedoso o algo raro, pero realmente es la enfermedad de trigo más reciente desde el punto de vista mundial, de la evolución de los microorganismos, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Y esto ha inclusive desplazado a los que tenemos bastante edad y hemos recorrido campos durante 20, 30 años. Sabíamos que Septoria o Cimoseptoria tritici era el patógeno más frecuente en los cultivos de trigo. Hoy ha sido totalmente desplazado por Dreslera tritici repentis, y de hecho creo que hay poquísimos campos en los cuales Cimoseptoria tritici puede llegar a obligar a tomar una decisión de control químico. Como les decía, la siembra directa y monocultivo y la semilla infectada son los principales causantes de este crecimiento de la enfermedad. Una enfermedad que básicamente depende de las horas de mojado, por eso las campañas y los años lluviosos tienen una relevancia en cuanto a la presencia de esta enfermedad y, por supuesto, a su intensidad. Es un patógeno que es muy hábil en colonizar restos culturales, es decir, todo lo que sea rastrojo es muy hábil para poder conquistar esos rastrojos, especialmente, por supuesto, los de trigo. Y además, la semilla y el rastrojo son las dos principales proveedoras de este inóculo que causa la mancha amarilla. En el campo estamos encontrando, discutiendo, analizando numerosas sintomatologías, a veces similares, a veces raras, en la cual nos obliga a ir más al laboratorio para poder identificar. En este caso particular, simplemente muestro algunas diapositivas donde el mismo patógeno, Dreslera tritici repentis, causante de la mancha amarilla, está generando síntomas distintos. Y ustedes preguntarán el por qué. Bueno, la población de Dreslera tritici repentis es compleja, es muy variable. Puede desarrollar distintas razas, puede tener toxinas distintas, y su interacción con los diferentes genotipos puede dar lesiones que inclusive son de centro claro o pueden ser de centro oscuro o bronceado. De hecho, el nombre de bronceado o de tan spot o mancha bronceada se lo ha dado a posteriori del nombre mancha amarilla. Y esto básicamente tiene que ver porque adquirió una toxina capaz de necrosar al tejido, la adquirió de otro hongo totalmente distinto a él, o sea, de otra especie distinta, que es el conocido Septoria nodorum, Paratagonospora nodorum en este momento. Les decía entonces que el complejo de manchas en el campo obliga a tener un detalle en la definición, en el diagnóstico, en la búsqueda de qué agente causal está asociado a ese síntoma. Uno de los que más se puede confundir justamente es lo que les decía recién, Septoria nodorum, actualmente Paratagonospora nodorum, porque tiene la misma necrosis, la misma clorosis alrededor, y esto obviamente puede ser
confundido fácilmente en el campo por mancha amarilla. Sin embargo, este patógeno, Paratogonospora nodorum, vamos a decirle Septoria nodorum para cuestiones prácticas, genera pignidios. Y estos pignidios se pueden ver claramente, inclusive con una lupa que está aquí. Y además ataca las glumas, cosa que el patógeno causante de mancha amarilla, si bien puede infectar la semilla, no genera estos síntomas o esta decoloración o este oscurecimiento de las glumas, especialmente en la espiga. Una cosa muy importante es preguntarnos por qué son tan parecidos o qué pasó con la mancha amarilla. Bueno, Septoria nodorum fue relatada en la literatura en el año 1889 como patógeno importante de trigo, mientras que mancha amarilla lo hizo recién en el año 1941. Miren entonces que la mancha amarilla es una enfermedad relativamente joven para el trigo, para el mundo, cuando uno mira la evolución microbiológica en relación a su historia. Tenemos enfermedades bíblicas como la roya y tenemos enfermedades extremadamente jóvenes como la mancha amarilla en el año 1941, es donde se asume que genera epidemias importantes en el cultivo de trigo y se lo identifica a Dressera tristiche repenti como causante de esas epidemias. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió básicamente que hubo una transferencia de un gen que codifica la toxina A que genera necrosis desde Septoria nodorum a Dressera tristiche repenti. Y esto es lo que le permitió a Tristiche repentis transformarse súbitamente, especialmente en un patógeno grave en el cultivo de trigo. Y eso fue lo que sucedió aproximadamente en el año 1941. Estos dos patógenos conviven, coevolucionan juntos justamente, y hay transferencia de genes permanente a través de anatomosis de tubos de conidios, etc. Y es posible encontrar permanentemente lesiones típicas de mancha amarilla donde están conviviendo tanto Tristiche repenti, que son conidios, no son pignidios, y los pignidios de, en este caso, Paratogonospora nodorum, juntos. Pero la frecuencia que nosotros estamos encontrando de los aislados que estamos realizando siempre está predominando Tristiche repentis, aunque es muy común encontrar esta coinfección. Para mancha amarilla, básicamente, tenemos que decir que la proveedora de inóculo, y esto lo hemos dicho, proviene especialmente del rastrojo con sus peritecios o pseudotecios, que es el estado sexual que permanece, y como les dije al principio, es un hábil colonizador, es un exitoso colonizador, es un patógeno típicamente necrotrófico que puede nutrirse de tejidos muertos y por eso el rastrojo es una excelente fuente de nutrición para él, y por eso todo lo que fue siembra directa con monocultivo de trigo fue entonces una condición súper predisponente para que esta enfermedad tenga, por supuesto, chance de avanzar geográficamente y generando mayores intensidades. No quiero olvidarme y quiero volver a insistir, y perdonen mi insistencia, de que la semilla también es una fuente de inóculo importante, no solo de Dressera tristiche repenti, sino también de Paratogonospora nodorum, la Septoria nodorum, y que evidentemente no estamos haciendo las cosas bien al respecto. Nos está faltando hacer análisis de sanidad más frecuente, nos está faltando discutir qué moléculas son las efectivas y qué dosis de esas moléculas son las que verdaderamente infectan y terminan. Hace 15 años nosotros hemos demostrado, cuando en el mundo en general había discusión sobre la transmisión de este patógeno, de que efectivamente había transmisión desde la semilla del patógeno Tristiche repentis a los coleoptiles y finalmente hacia las primeras hojas y finalmente a las glumas, atravesándolas hasta instalarse nuevamente en la semilla. Señores, cuidado con la semilla. Hoy es el principal patógeno de semilla en trigo y no le estamos dando importancia como fuente de inóculo. Entonces uno debe plantearse un manejo integrado de esta enfermedad, básicamente con la utilización de cultivares que tengan mejor comportamiento, es decir, que en lo posible puedan ser tolerantes, evitar esos cultivares muy susceptibles, el tratamiento de semilla que no hemos insistido, la rotación de cultivos para dejar descomponer ese rastrojo y que por lo tanto el patógeno muera de inanición. Recuerden que Tristiche repentis no tiene estructuras de resistencia, por lo tanto es extremadamente dependiente de la presencia del rastrojo, una buena provisión de nitrógeno. Se sabe que este es un patógeno débil al iniciar la infección y si se encuentra una planta bien provista de nitrógeno, es un costo adicional que tiene que pasar energéticamente el patógeno para poder hacer esa infección y finalmente esa infección, si ya ocurre más lentamente o es menor ese tipo de infección ante la provisión de nitrógeno de un buen cultivo.
El monitoreo, que siempre lo hemos iniciado a partir de Z30, 32, determinar la incidencia a partir de encañazón, seguir los umbrales de referencia, son orientativos, y tomar finalmente la decisión de controlar químicamente, que hoy, además de utilización de fungicidas, comienzan a haber socios de los fungicidas basados en la bioinducción, que tiene que ver básicamente desde microorganismos especializados en control biológico o inclusive sustancias químicas, moléculas químicas que inducen las defensas, como quitosanos, fosfitos, fertilizantes a base de silicio, etc. Cuando uno hace una línea de tiempo, cómo se han utilizado fungicidas en Argentina, llama la atención todo lo que ha sucedido a lo largo desde el año 1993 a la actualidad. El cultivo de trigo tuvo una gran explosión del uso de fungicidas por las epidemias de fusariosis. De hecho, el principal fungicida de aquel momento, el tebuconazol, el Folicur, fue utilizado ampliamente y en forma masiva, pero con el criterio de controlar exclusivamente fusarios. En ese momento, obviamente, la fusariosis demostró que era esporádica y el criterio de fusariosis se dejó completamente de lado. Empezó a aparecer básicamente las manchas y las rollas en trigo. Comenzaron los monitoreos a base de los conceptos de incidencia y severidad. Comienza en el año 2000 la aparición de la primera estrovirulina comercial, azocistrobina, y por supuesto también el cresoxim metílico, y comienzan los umbrales de daños desarrollados por la Facultad de Agronomía, los sistemas de puntuación. A medida que avanza el 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, siguen apareciendo en el mercado nuevas estrovirulinas, se actualizan permanentemente los umbrales, aparecen aplicaciones de teléfono para tomar decisión, y ya en el año 2007 y en rojo comienza a haber una gran discusión y una observación a campo de que la eficiencia de los triazoles para controlar roya naranja comienza a caer drásticamente. A partir del 2013 aparecen las carboxamidas, la primera carboxamida en mezcla, y ya a partir de 2013 en adelante a nuestros días empiezan a aparecer más mezclas con nuevas carboxamidas, inclusive se incorpora en la formulación un fungicida multisitio Mancozeb como una novedad en el cultivo de trigo que nunca se había usado históricamente atrás. Pero si nosotros observamos esta línea en el tiempo, han pasado más de 20 años entre la utilización de estrovirulinas con triazol en el cultivo de trigo, sea para controlar las manchas o sea para controlar las rollas. La emergencia de los cultivares franceses Baguette en un momento determinado obligó a la utilización de fungicidas con mucha más frecuencia por su alta susceptibilidad, especialmente a las rollas. Y si uno revisa los registros del SENASA, una de las formulaciones que más se ha inscrito en los últimos años en forma genérica fue azocistrobina más ciproconazole hasta el día inclusive de hoy. Bueno, esto nos obliga a pensar que muchos reclamos y por supuesto ineficiencias de control en el campo empezaron a aparecer y obviamente todos los productores, los técnicos, los investigadores empezamos a incorporar el concepto de sospecha de resistencia. Y digo sospecha de resistencia porque básicamente no toda falla de control es un tema de resistencia. Y este es un punto clave. Tenemos que descartar cuáles son las fallas de control, las ineficiencias de control que no obedecen al patógeno, que no obedecen a la resistencia del patógeno a ese fungicida. Entre ellas podemos encontrar la subdosis de fungicidas o más comúnmente dosis dividida, aplicación de moléculas poco eficientes por la ignorancia en la elección de un ingrediente activo que finalmente no es fungitóxico para lo que se quiere controlar, los niveles de enfermedad elevados, es decir, aplicaciones tardías, umbrales excedidos, tecnología de aplicación ineficiente, producto vencido, malas condiciones ambientales y por supuesto que el punto 6 dice aparición de cepas o razas menos sensibles a los fungicidas. Es también una de las causas, por supuesto, de la ineficiencia de control, pero es la más difícil de demostrar. Y miren, cuando uno compara la resistencia a insectos, la resistencia de malezas, podemos afirmar aquí que comparativamente es mucho más fácil demostrar resistencia de malezas, herbicidas o de insectos o de eventos biotecnológicos, especialmente comparados con lo que nosotros necesitamos confirmar que es la resistencia de hongos a fungicidas. Es mucho más difícil confirmar la resistencia de hongos a fungicidas y eso entonces llama la atención muchas veces los relevamientos, las observaciones de campo tienen que ser minuciosamente estudiadas, analizadas antes de difundir alguna problemática asociada con la resistencia.
Bueno, entonces obviamente el fungicida históricamente en la agricultura mundial tradicional ha sido y es importante para la producción de alimentos, para la productividad y también para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el caso de la roya amarilla que desafía especialmente la seguridad alimentaria, ya que en todo el mundo se ha transformado en una epidemia muy difícil de manejar. La resistencia, y como decía Nacho anteriormente, es una habilidad, es un atributo que se desarrolla, se adquiere y se hereda. Y este es el aspecto importante, se hereda por un hongo para sobrevivir en presencia de concentraciones de fungicida que previamente habían sido letales, mortales para dicho microorganismo. Obviamente la famosa teoría darwiniana tiene un nexo, un vínculo con este concepto de resistencia, ya que es la supervivencia, por supuesto, del más apto. Las mutaciones, es decir, cambios genéticos internos en el hongo, pueden ser la causa más común de esa resistencia. Pero ojo, no es la única causa que puede otorgar resistencia a un patógeno. Los factores que favorecen la resistencia, que lo habrán visto en el primer ciclo de webinar de Frank Casafe, son varios factores, entre ellos el tipo de patógeno, el tipo de fungicida, pero yo rescato en rojo las malas prácticas agrícolas porque nos atañe a nosotros. Esta cuestión de dividir dosis, la cuestión de hacer recomendaciones que tienen que ver siempre con el mismo mecanismo de acción, no alternar, no cambiar los mecanismos de acción que sean eficientes, la no utilización de productos alternativos o multisitios o inclusive bioinductores, y además, fundamentalmente, llegar tarde a hacer las aplicaciones, es decir, dejar que la población crezca, que tenga variabilidad y que después nosotros querramos ir a controlar con una dosis inclusive a veces menor o dividida. Por eso es importante para llegar a sacarnos la sospecha y llegar a la certidumbre, una serie de pasos a seguir para la confirmación final de la resistencia. Y por eso quiero llamar la atención de que no toda falla de control en el campo es resistencia. Entonces, lo primero es identificar el problema, desechar que no hay otros factores que estén generando esa falla de control, como los que mencionamos anteriormente, si descartamos y se han hecho las cosas bien, se aplicó a tiempo, se utilizaron las dosis correctas y, por supuesto, los fungicidas correctos, fungitóxicos para ese patógeno, vamos a ir a esos lotes, vamos a muestrear, vamos a obtener aislamientos monospóricos para tener identidad y trazabilidad genética de ese patógeno, vamos a identificar morfológica y molecularmente esos aislados para saber de qué patógeno se trata en forma precisa, correcta. Vamos a hacer ensayos en laboratorio, una escalera de concentración de un fungicida, lo que llamamos gradiente de concentración de fungicida, que los vamos a incorporar en distintas cajas de Petri, y ahí vamos a colocar el hongo y ver cómo se comporta frente a esas diferentes concentraciones, buscando principalmente la 650, que es la concentración mínima inhibitoria, que es capaz de, por supuesto, matar o inhibir el 50% del hongo a nivel micelial o la germinación de esas esporas. Luego de eso, aún confirmando la resistencia de laboratorio, vamos a ir a los ensayos in vivo, vamos a inocular plantas, vamos a aplicar fungicidas en esas plantas y vamos a ver si esa ineficiencia de control se repite. Y luego, finalmente, hacemos la determinación molecular de cuáles son los factores que le dieron el atributo resistente a esos aislados. ¿Es una mutación? ¿Son varias mutaciones? ¿Es otro tipo de causa por el cual adquirió esa resistencia? Y finalmente, por supuesto, la publicación científica, la divulgación, especialmente en los ámbitos productores o en este tipo de ámbitos que son los ideales. Para el caso de mancha amarilla, nosotros hicimos un relevamiento muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la cual han colaborado numerosos colegas, inclusive empresas, en la cual agradecemos desde ya. Hicimos, por supuesto, los aislamientos morospóricos, 82 aislamientos morospóricos. Hicimos la secuenciación de IPS para sacar la identidad de que se trataba de Tritiche repenti, amplificamos los genes a ver si producían la toxina A, la toxina B, o si alguno de ellos no correspondía a Tritiche repenti, si correspondía a Pyrenófora teres maculata, que recientemente había sido encontrado en cebada y que también estaba atacando trigo. Bueno, los 82 aislados eran Tritiche repentis, todos producían toxina A, ninguno toxina B y ninguno era teres maculata. Teníamos la identidad totalmente confirmada con muchísima seguridad porque era morfológico y también a nivel molecular. Se hace entonces ese gradiente de un propio fungicida, se hacen distintos gradientes en distintas cajas con distintas dosis, 10, 0, 0,1, 1,
10, 20, 30 microgramos por mililitro, lo que serían partes por millón, y se evaluó especialmente en este caso las cestrovirulinas más conocidas, a ver cómo se comportaban con estos 82 aislados. Y el test mide la germinación del conidio. Un conidio germinado es aquel que emite uno o más tubos germinativos cuyo largo es igual al menos al largo del conidio. Entonces, eso considerábamos conidio germinado. Lo contrario, por supuesto, era que no emitía tubo germinativo o el largo de ese pequeño tubo germinativo no alcanzaba el largo del conidio. Bueno, la idea era buscar cuál era la concentración capaz de inhibir al 50% de la germinación. Sabiendo que la tabla de referencia que usan mundialmente es la de Eddington todavía, donde dice que si la CI50 es menos de una parte por millón, el fungicida es altamente potente o altamente fungitóxico, o el hongo es altamente sensible. Lamentablemente, ningún conidio fue inhibido a una parte por millón. Y eso significa básicamente que no fue posible obtener la CI50 en ninguno de los aislados, en ninguna de las estrovirulinas ensayadas, trifloxitrovina, piraclostrovina y azocitrovina. Y miren, ¿cuándo sería un hongo, una cepa de Triticum repentis sensible? Sería básicamente cuando su CI50 es muchísimo menor a 1, 0,012 o 0,024. Nosotros ni siquiera a una parte por millón pudo inhibir a un conidio de ninguno de los 82 aislados. O sea que a nivel laboratorio estábamos confirmando la resistencia de estos 82 aislados a las estrovirulinas evaluadas. Pasamos al ensayo in vivo, donde hicimos las inoculaciones, hicimos las aplicaciones de fungicida, inclusive usamos una concentración tan alta como 30 partes por millón de azocitrovina, y observamos que en las plantas que no habían recibido fungicida y en las plantas que habían recibido fungicida, los síntomas y la severidad eran exactamente iguales. Con lo cual demostrábamos también in vivo la ineficiencia de control, en este caso de las estrovirulinas en plantas en vivo. Y nos faltaba entonces el último paso, que era el paso molecular, es decir, determinar cuál fue la causa de esa resistencia. Y sin lugar a dudas es la mutación G143A, es decir, cambia simplemente un nucleótido para finalmente codificar un aminoácido distinto. En este caso es glicina por alanina. Ese simple cambio, miren qué fácil es para el hongo hacer ese cambio, y le da una resistencia absoluta, robusta, fuerte, frente a todas las estrovirulinas que se están utilizando en el mundo, básicamente. Hicimos la publicación científica y, por supuesto, también las divulgaciones pertinentes, sean en capacitaciones, en diarios y demás. Cuando dijimos, bueno, pero el productor no usa solo estrovirulinas, usa las mezclas, estrovirulinas con triazol, probemos los triazoles. Y efectivamente, aquí sí pudimos conseguir obtener las 650 para el proteoconazole, el propiconazole, el epoxiconazole y el tebuconazole. Todos estos valores, cuanto más bajos son, obviamente son mucho más fungitóxicos, son más potentes. Entonces, aquí en el tebuconazole, que ya se está alejando un poco del 1, estamos viendo que puede haber una reducción de la sensibilidad del hongo, especialmente al tebuconazole. Pero si nos vamos al ciproconazole, no fue posible obtener ningún valor de CI50, es decir, inclusive a 100 partes por millón, que es una enormidad significativa de fungicida para el hongo crece tranquilamente en su caja de Petri, sin importar la presencia de tal concentración enorme que es del ciproconazole. Por lo tanto, el patógeno, en este caso los 20 aislados que habíamos probado, fueron resistentes al ciproconazole. Como conclusión de este trabajo, confirmamos la resistencia del agente causal de mancha amarilla a las estrovirulinas. La mutación G143A es la responsable de dar esa resistencia. Existen diferencias entre los azoles evaluados. El ciproconazole perdió, en definitiva, fungitoxicidad. Se continúan estas investigaciones y lo que tenemos que insistir es en el manejo integrado de esta enfermedad. Tiene que ser manejada integradamente, elegir las variedades de mejor comportamiento sanitario, tratamiento de semilla, lo discutimos seriamente, la importancia que tiene la semilla infectada, porque ahora el productor no solamente va a incorporar la mancha amarilla a través de una semilla, sino que va a incorporar cepas resistentes
a su propio lote. Una provisión óptima de nitrógeno, monitoreo, umbrales y la utilización e incorporación como socios, compañeros, complementos de otras alternativas como son los multisitios, que ya existen algunos productos ya formulados, fosfito, silicio, bioinductores y otras moléculas que con el nuevo concepto hablamos de biorracionales. Bueno, este trabajo fue, por supuesto, financiado por la Universidad de Buenos Aires, también en parte por BAF. Agradecemos a la gente de NOVA que nos ha suministrado los principios activos. Y hay un grupo de gente que realmente nos ha acompañado muchísimo en lo que es básicamente el muestreo. Un especial agradecimiento a la familia de Andy Rosso por su colaboración en los últimos años para que este trabajo también fuera posible. Nos queda preguntarnos qué pasa con las rollas. Y entonces Marcelo, vamos directo. ¿Sí? Perdón, quedarían 5 minutos. Sí. ¿Qué pasa con las rollas? Bueno, en el 2007, obsérvese, estamos hablando de 15 años prácticamente, hicimos una reunión en la Facultad de Agronomía donde convocamos a CREA, PRESID, INTA y a todas las empresas para anunciarles que nuestro trabajo en conjunto con Brasil, donde testeamos las mismas razas que estaban presentes en Uruguay, Argentina y Brasil, ya en este caso particular, ya saben ustedes que la 650 debe ser menor a 1 para que el fungicida sea eficiente. Obsérvese los valores que se obtuvieron en los Azores, 43, 40, 26, 44, muchísimo más altos que 1, y por lo tanto decimos que los triazoles han perdido el control de la roya naranja y que efectivamente las estrobirulinas y algunas carboxamidas están haciendo el control verdadero de la roya naranja, porque su 650 es menor. Este es un dato llamativo desde el año 2007, pero aún así algunos técnicos, algunos compañeros inclusive dicen que son problemas de tecnología de aplicación o que esto todavía no es correcto. Hicimos ensayos de campo. Obsérvese 2 aplicaciones de tebuconazole, 2 aplicaciones de doble dosis de tebuconazole y 2 aplicaciones de triple dosis de tebuconazole solo para controlar roya naranja y vean los porcentajes de control. Esto es un trabajo hecho por el grupo de Carlos Grosso. Vean ustedes cómo es el control, bajísimo. Es decir, no hay eficiencia de control para roya naranja cuando se utilizan triazoles, pero sí lo hay, obviamente, cuando hay mezcla de estrobirulinas con triazol. Entonces, el problema fundamental es que en roya naranja tenemos esta gran dificultad. Más que nada, en este momento, en los campos argentinos, la acción verdaderamente de control es preventiva por las estrobirulinas y algunas carboxamidas y, por supuesto, ciertos multisitios que pueden estar interaccionando especialmente con algunas rosas. Llegamos a la roya amarilla. Uno se sorprenderá, ¿no? La roya amarilla apareció especialmente después de 90 años, en el año 2017, generando desastres en toda la región pampeana. Hoy observamos en la última publicación, en donde evaluaron 400 aislados de Europa, Estados Unidos, Etiopía, Chile, China y Nueva Zelanda, que empezaron a encontrar mutaciones en algunos de los aislados que le podrían conferir resistencia a los triazoles y también a las carboxamidas. Este es un llamado extraordinario de atención que nos sirve a nosotros como un sistema de alerta, como una preocupación adicional a este desafío de la agricultura mundial. Las rollas, por lo tanto, en un principio creían que eran patógenos que no podían ser resistentes a los fungicidas y estaban valorados inclusive por el FRAC como de bajo riesgo, y hoy están encontrando verdaderamente un cambio de posición. Las rollas también pueden ser resistentes a los fungicidas. Vean lo que está sucediendo en roya amarilla, una alerta para nosotros. Y entonces, ¿estamos preparados para manejar la resistencia de los patógenos en Argentina? La tasa de evolución de casos de aparición de resistencia es baja, pero el día de mañana, ¿queremos esta curva roja o queremos seguir estando en un nivel bajo? ¿Cuál será nuestro comportamiento como productor, como técnico, como asociación, como FRAC, como CEFA, como universidad, como INTA, como asociación de productores? Por eso, en este contexto se ha creado la Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina, y acá Federico entonces era lo que acordamos de presentar estas diapositivas. La Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina viene un poco a tratar de proponer académicamente discusiones sobre los fungicidas. Y en ese caso particular, los objetivos fundamentales. Esta comisión que se fundó hace 3 años aproximadamente, con el doctor Daniel Ploppe, la doctora Mercedes Escandiane, y además muchos colegas han adherido a esta iniciativa, es fomentar la investigación científica, fomentar las tesis de posgrado, insistir en el CONICET que este tema es de prioridad, elaborar una web oficial, una biblioteca digital, realizar los talleres de capacitación
y discusión con posterior divulgación de las conclusiones. Ya hemos hecho un taller recientemente y ahora también estamos participando como CEFA en esta convocatoria de FRAC-CASAF. Generar reconocimiento, por supuesto, de la importancia de esta problemática. Interaccionar con el grupo FRAC, elaborar un manual de resistencia, recolectar la colección de hongos, uniformizar modelos de patrón argentinos para la determinación de las diferentes IC50. En definitiva, y para ir cerrando, aportar conocimiento, información y capacitación a partir de la investigación nacional, generando guías y orientaciones de uso de principios activos, dosis, momentos de aplicación y estrategias antirresistencia para cada patosistema particular. Los invito a que participen enviando un email aquí a cefafungicidas@gmail.com y obviamente se les enviará no solamente la propuesta de la creación, sino también un listado de todos aquellos investigadores que están trabajando en resistencia y de todas las publicaciones realizadas en el país en relación a este tema. Yo les agradezco mucho la invitación y estamos disponibles. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que es espectacular y justo con los tiempos, así que perfecto. Bueno, nada, a todos, si les parece, vamos a proceder a hacer el juego antes de las preguntas, tratando de hacerlo lo más rápido que podamos, así nos queda un espacio amplio para esto. Esperen que les voy a compartir pantalla en un segundo. Bueno, para los que ya participaron la semana pasada, ya saben cómo ir ingresando. Y para la gente que no lo ha hecho, tienen que ingresar a www.kahoot.it. Les recomiendo que entren en sus teléfonos o en sus tablets. Y en el navegador no hace falta descargar la aplicación, sino desde el navegador. Ingresan, ponen ahí la dirección, kahoot.it, y les va a pedir un número de PIN, que el número es el 855-1340. 855-1340. Y también les pide que le ingresen un nombre, así ya podemos, bueno, ya empezaron a ingresar. Fíjense que es muy sencillo poder hacerlo. Como les decía, ingresan en el navegador desde sus dispositivos móviles a www.kahoot, que se escribe KAHOOT.it. Y ahí le va a pedir un número de PIN, que es el 855-1340. Vamos, que la semana pasada tuvimos una gran cantidad de participantes y esta semana tenemos que superarlo. Tuvimos casi 50 la semana pasada. Somos muchos en sala. Luego de este jueguito vamos a proceder a las preguntas. Recuerden, las preguntas las tienen que hacer en el espacio de Q&A. Y ahí van poniendo sus consultas, tanto para Ignacio como para Marcelo. Pero bueno, nada. Ahí están ingresando todos, ya tenemos 47, 48, uno más. Están todos entrenados, muy bien, llegamos a los 50, estamos entrenados en cómo entrar. Recuerden que vamos a tener para los 3 primeros puestos, vamos a tener premio, va a ser un power bank, un cargador portátil de celular y una guía de productos fitosanitarios. En realidad son las estas guías, los libros grandotes. Más allá de que hoy tenemos disponible la aplicación, los libros la verdad que aportaban también mucha información adicional, así que va a estar bueno. Bueno, vamos a empezar porque siguen ingresando, pero nos corre un poquito el tiempo. Así que prepárense y vamos a jugar. Vamos. Empezamos. FRAC Argentina, segundo encuentro. 3, 2, 1. Primera pregunta. Las estrobilulinas actúan inhibiendo la respiración mitocondrial, interfiriendo la división celular, inhibiendo la síntesis de ergosterol, o todas son correctas. Tienen que marcar el color que les aparece en el teléfono en función del color de la respuesta que tenemos acá.
¿Dónde actúan las astrobilinas? Bueno, tuvimos, fue muy variado, pero actúan inhibiendo la respiración mitocondrial. Y vamos a ver cómo quedamos. Recuerden que acá no solamente por pregunta correcta, sino por tiempo. Cuanto antes respondan, va a ser mejor. Omar Vicente quedó en el primer lugar, Fernanda G. en el segundo y Miguel Cort en el tercero. Así que vamos avanzando a la segunda pregunta. ¿Verdadero o falso? Se observó resistencia parcial a estrobilulinas en el 100% de los aislados de Ramularia colosigni en Argentina. ¿Verdadero o falso? Se observó resistencia parcial a estrobilulinas en el 100% de los casos aislados de Ramularia colosigni en Argentina. Bien, bueno, no, es falso. Y vamos a ver cómo quedó el marcador. Bueno, Sebastián subió al primer lugar, Julio al segundo y Magda al tercero. Vamos a la siguiente pregunta. Investigaciones sobre el agente causal de la mancha amarilla, Pyrenofora triticia repentris en Argentina, demostraron resistencia a estrobilinas y a todos los triazoles, estrobilulinas y a ciproconazole. Ninguna es correcta, o carboxamidas y a estrobilulinas. Investigaciones sobre el agente causal de la mancha amarilla en Argentina demostraron resistencia a estrobilulinas, a todos los triazoles, estrobilulinas y a ciproconazole, carboxamidas y a estrobilulinas, o ninguna es correcta. Bueno, la correcta es estrobilulinas y a ciproconazole. Viene más peleado acá, pero Sebastián lleva la delantera, Magda está en el segundo lugar y Germán en el tercer lugar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La mayor reducción de sensibilidad de Ramularia en Argentina entre años se observó en ingredientes activos más nuevos. La mayor reducción de sensibilidad de Ramularia en Argentina entre años se observó en ingredientes activos más nuevos. ¿Verdadero o falso? Vamos respondiendo. Bueno, es falso. Y bueno, Sebastián Llamas sigue en primer lugar, Magda en segundo lugar y Eduardo también subió al tercer lugar. Vamos con la pregunta 5. Dentro de los triazoles, al evaluar la fungitoxicidad in vitro, dentro de los triazoles, al evaluar la fungitoxicidad in vitro, ciproconazole y propiconazole no son fungitóxicos. Pyrenofora triticia repentris, propiconazole y epoxiconazole son altamente fungitóxicos a Pyrenofora. Epoxiconazole y ciproconazole no son fungitóxicos a Pyrenofora. O la primera es la correcta. Bueno, la correcta era protoconazole, propiconazole y epoxiconazole son altamente fungitóxicos a Pyrenofora. Muy bien, es difícil esta, pero Seba viene primero, César subió al segundo lugar y Claudio al tercer lugar. Vamos con la pregunta 6, ¿verdadero o falso? Los hongos patógenos de cebada son todos de moderado a alto riesgo de generación de resistencia a fungicidas. Los hongos patógenos de cebada son todos de moderado a alto riesgo de generación de resistencias a fungicidas. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Vamos a ver cómo estamos. Seba bajó al tercer lugar. César subió al primer lugar y Claudio al segundo lugar. Viene peleado esto, A ver, pregunta 7. ¿Verdadero o falso? A nivel mundial, solo Ramularia colosigni registra resistencia a fungicidas. A nivel mundial, solo Ramularia colosigni registra resistencia a fungicidas. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo estamos. César mantiene el primer lugar, Claudio en el segundo y Seba en el tercero. Vamos a la pregunta 8. Las causas de ineficiencia del control químico a campo de la mancha amarilla en trigo podría deberse al momento inapropiado
de aplicación de fungicida, llegar tarde, la utilización de dosis dividida de fungicida, a la aparición de cepas resistentes a fungicida, o todas son correctas. ¿Cuáles son las causas de ineficiencia en el control químico de mancha amarilla? Muy bien, todas son correctas. Prestaban atención a la clase. Bueno, no hay modificaciones en los primeros 3 puestos. Vamos a la pregunta número 9. Esta vale doble, muchachos, ¿eh? Entre las buenas prácticas agrícolas para el manejo de la resistencia a fungicidas se recomienda dividir la dosis recomendada de manera de lograr el control por etapas, evitar alternar principios activos entre y dentro de un mismo mecanismo bioquímico de acción, utilizar mezclas de los principios activos eficientes con diferentes mecanismos de acción, o ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cuáles son las buenas prácticas para el manejo de resistencia a fungicidas? Bueno, muy bien. Era utilizar las mezclas de principios activos eficientes con diferentes mecanismos de acción. Perfecto. Bueno, tenemos a César en el primer lugar, Sebas sube al segundo lugar y Miguel Cort queda en el tercer lugar. Última pregunta, y también vale doble. A ver, acá se define todo. La reducción de eficiencia en el control de enfermedades en cebada se ve favorecido por la reducción y o pérdida de sensibilidad a fungicidas de los agentes causales, la utilización de formulados inadecuados para la enfermedad objetivo, la baja calidad de aplicación de fungicidas en semillas no foliares. Todas las anteriores son correctas. La reducción de eficiencia del control de enfermedades en cebada se ve favorecido por... Vamos, cada 5 segundos. Todas las anteriores son correctas. Muy bien. Y a ver cómo quedamos. El podio. En el tercer lugar, Miguel Cort. Felicitaciones, Miguel. Segundo lugar, Eva. Y en el primer lugar tenemos a César. Muy bien. Felicitaciones a todos, felicitaciones a los 3. Les pido por favor que nos escriban. Ahora vamos a pasar la dirección de correo electrónico en el chat. Así ya nos mandan un mail diciendo que participaron y que ganaron. Y lo podemos luego corroborar con sus direcciones de mail. Así que felicitaciones a los 3. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Les pido a Ignacio, a Marcelo, si quieren prender sus cámaras. Y vamos contestando las preguntas que el público nos hizo en el día de hoy. La primera es de Guillermo González Lima y dice: ¿qué tipo de diseño experimental y con qué equipos pulverizadores y volúmenes de aplicación por hectárea se aplicaron los fungicidas en los ensayos a campo? Bien. Creo que era para vos. Para mí, ¿será? Sí. Bueno, sí, el último responde, Marce, si querés agregar. Pero bueno, en el caso de los ensayos, en la mayoría de los ensayos, utilizamos un diseño en bloques completos aleatorizados, con microparcelas de alrededor de 20 metros cuadrados, si bien esto es variable. Los equipos es una barra de 4 picos de cono hueco con presión constante. Y generalmente la aplicación, los volúmenes eran de 140 litros por hectárea de aplicación. Buenísimo, bárbaro. Bien, después, Daniel Plopper, bienvenido, Daniel, un placer que estés con nosotros. Dice, para Ignacio, ¿cuán generalizado está el uso de subdosis de fungicidas en cebada? Más de lo que uno quisiera. No, en realidad es una práctica que se viene utilizando ya hace unos cuantos años. No sé darte un número, pero es algo que uno se encuentra bastante seguido. A ver, y no solamente en algunos casos, por ahí hacemos mucho hincapié en subdosis, que ocurre, pero también en la sobredosificación. También es algo que hay que destacar que también puede generar o favorecer la generación de resistencia. Bien, buenísimo.
Para Marcelo, si el cultivo de trigo está bien provisto de nitrógeno, ¿el avance de la enfermedad será más lenta? Por ejemplo, mancha amarilla. Bueno, lógicamente que la expresión y la infección específicamente de Tritiche repenti no depende solo de la provisión de nitrógeno. En primer lugar, para aclarar eso. Por supuesto que depende no solo de la cepa que está atacando, sino también, por supuesto, del genotipo, cuán susceptible es, y por supuesto de las condiciones ambientales. Pero digamos que ante una misma situación o similares situaciones, un cultivo que tenga una buena provisión de nitrógeno, obviamente se observa inclusive una mayor, digamos, una disminución de la infección, o inclusive se hace más lenta la infección, es decir, se retrasa la infección. Y eso se ha visto claramente, y es uno de los pocos patógenos donde se demuestra que la provisión de nitrógeno hace de alguna manera disminuir su intensidad o, mejor dicho, ralentizarla. Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias, Marcelo. Ivana Vaca Capielo dice, buenos días, ¿tienen registros de casos de roya amarilla en trigos en la región del NOA? Sí, ha habido registros, inclusive está presente Daniel y Vicky González. Ellos me han pasado inclusive muchas información sobre la presencia de roya amarilla en el NOA, por supuesto, está presente en el NOA, dependiendo por supuesto de la campaña. Bien, gracias Marcelo. Una pregunta también para vos. Dice, usted mencionó que las mutaciones no son el único mecanismo de resistencia. ¿Podría dar un ejemplo de resistencia debido a un factor distinto que las mutaciones? Bueno, esa es una pregunta realmente muy interesante. En general se observó y se estudió mucho en la resistencia a los triazoles. Cuando se observa la resistencia a los triazoles y se la cuantifica, muchas veces hay mutaciones en el CYP51, distintas inclusive mutaciones, y eso es uno de los motivos más frecuentes de resistencia. Sin embargo, muchas veces el hongo sobreexpresa la enzima, es decir, genera más enzima o que el fungicida iba a bloquear, y por lo tanto ese exceso de enzima no da abasto para que el fungicida lo bloquee, y por lo tanto sortea y se vuelve de alguna manera resistente. Eso puede ser reversible. También hay bombas de flujo, es decir, hay bombas que identifican al fungicida y sacan o detoxifican hacia el exterior. Muchas veces ese es otro mecanismo que no tiene que ver con la mutación precisamente. Y esto se ha visto en algunos hongos, como por ejemplo Cymoseptoria tritici o lo que es común en Aspergillus. Se observa que existen y conviven los distintos mecanismos, incluidos las mutaciones. Y por eso muchas veces es mucho más difícil manejar esos patógenos, donde especialmente en triazoles están interviniendo varios mecanismos de resistencia y no necesariamente el de la mutación. Bien, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, nos piden si podés repetir el mail del mail para poder incorporarse al CEFA. Sí, sería cefafungicidas, en plural, @gmail.com. cefafungicidas@gmail.com. Marcelo, si querés escribirlo en el chat, así Sí. te queda. Bueno, ahí está, lo escribió dale. Sol. Ahí ya está, ¿eh? Está escrito, Marce. Listo, gracias. Bien, después hay una pregunta de Enrique Reinaldo Alfieri que dice, recuerden, pero antes de la pregunta, recuerden a todos hacer las preguntas que quieran hacerle a Marcelo y a Ignacio en el área de Q&A o preguntas y respuestas. De ahí estamos teniendo las preguntas. Si hay preguntas en el chat, no las estamos viendo ni leyendo. Les pido por favor que las vuelquen a este espacio. Gracias. Bueno, vuelvo a la pregunta de Enrique. Dice, las malterías y semilleros ¿apoyan económicamente la investigación y capacitación en control de enfermedades? Por ahí para los dos. Marce, ¿querés que empiece yo? Yo digo solamente una cosa, Nacho. Siempre han apoyado las malterías y semilleros, por lo menos desde que yo me inicié en el año 93, aproximadamente hasta el año 2010, siempre recibimos apoyo. Bueno, de alguna manera han cambiado también las orientaciones de las diferentes malterías, hubo fusiones, hubo cambios en los programas de mejoramiento de los propios semilleros que se empezaron a hacer en otros lugares, pero siempre están predispuestos a apoyar y a solventar. Sí, coincido totalmente, Marce, con eso. Entiendo que están siempre haciendo más hincapié en el mejoramiento. De hecho, las redes, en el caso de cebada,
las redes de la red de cebada cervecera está íntimamente apoyada por las malterías, así que bueno, es un poco coincidir con lo que dice Marcelo. Bien, buenísimo. Bueno, el ingeniero Plopper también le hace una pregunta para Marcelo y dice, ¿se están usando mezclas con fungicidas multisitio en trigo? En realidad, lo que ha habido es un lanzamiento de los últimos años, como les decía, de mezclas ya coformuladas con, por ejemplo, Mancozeb. Y ellas se están utilizando en trigo en menor medida y ahora va a haber, creo yo, algunos lanzamientos de nuevos productos para adelante, incluidos con este Mancozeb coformulado. Nuestras experiencias, lo que sí les puedo decir de nuestras experiencias de los ensayos, es que, por ejemplo, en el caso de Roya Amarilla ha resultado realmente muy interesante y muy impactante el control, inclusive del propio multisitio solo, para el caso de Roya Amarilla, en este caso Mancozeb. Pero bueno, todavía estamos en una etapa de terminación de los ensayos, justamente de este año, pero sí hay posibilidades de encontrar la utilización en el cultivo de trigo. Yo déjame sumar ahí. Sí. Tuvimos algunas experiencias específicamente con el Mancozeb y realmente dando muy buenos resultados en el control de rollas en trigo. Por lo menos un año lo hemos experimentado. Así que nada, es una buena medida que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? De sumar multisitios. Y la verdad que, por lo menos en eficiencia de control, ha sumado bastante. Bien, buenísimo. Gracias, Marcelo, Ignacio. Tenemos una pregunta de Guillermo Mascotti. No somos muy fanáticos de lo que son las recomendaciones porque creemos que esto es una cuestión de caso a caso, ¿no? Pero pregunta respecto a las curasemillas para mancha amarilla. CIT, entiendo que es curasemilla y tratamiento, pero la verdad que no sé bien a qué puede hacer referencia. ¿Tiene buena performance? En caso de que no sea eficiente, ¿cuál recomienda? ¿Metalaxil? Claro, ahí creo yo que estaría diciendo carbendazim mastiran. Obviamente no tiene ninguna performance correcta o eficiencia de control para lo que es causante de mancha amarilla, en absoluto. Tampoco lo tiene el metalaxil. El metalaxil es especialmente dedicado para pseudohongos como Pythium. Yo todavía no me explico cómo se incorporó metalaxil en los tratamientos de cereales de invierno cuando Pythium no es un grave problema en Argentina, al menos de cereales de invierno. ¿Cuáles se recomendarían? Básicamente aquellos que son fungitóxicos para dresleras o bipolares. ¿Y cuáles son esos? Difenoconazole a la dosis correcta, el iprodione, el proticonazole, el fluxapiroxat. Son todos que han demostrado tener eficiencia de control, especialmente para lo que son las dresleras o bipolares. Gracias, Marcelo. Y también Guillermo pregunta, ¿qué opina de los curasemillas biológicos para mancha amarilla? Bueno, sí, yo siempre que me hacen este tipo de preguntas parecería que uno debería entrar en una antinomia, en una discusión biológico sí, fungicida no y viceversa. Creo que lo que hay que entender es que los biológicos pueden hacer una tarea impecable, especialmente aquellas tareas que no puede hacer un fungicida químico. Pero además un fungicida químico puede llegar a tener una eficiencia de control muchas veces mucho más alta que un biológico. Por lo tanto, siempre mi respuesta es, en lo posible, lo ideal, en mi caso y en mi opinión personal, es que si se pudieran utilizar ambos, es decir, la utilización de fungicida más el biológico, en forma complementaria sería realmente un aspecto central. Pero obviamente hay biológicos que han demostrado eficiencia de control, no para, por ejemplo, el caso de los carbones, pero sí para algunos patógenos que están presentes en semillas. Bien, buenísimo, excelente respuesta. Mauricio Latanzi dice, en la zona de Marcos Juárez hemos tenido problemas para frenar la roya de la hoja en variedad de trigo B750 que es susceptible, con dobles y triples mezclas. ¿Podría ser una raza más tolerante a triazoles? Bueno, lógicamente por lo que hablamos nosotros, los triazoles no son eficientes para controlar la roya. Puede controlar un 20, un 30% cuando se hacen las aplicaciones en el momento correcto. Ahora, la persona que está preguntando, Mauricio, está diciendo que está haciendo dobles y triples mezclas, es decir, que está utilizando también estrobirulinas con el triazol. Ahí yo me gustaría discutir con él, eventualmente, en el sentido de cuándo fue el momento de control.
Muchas veces llegan este tipo de preguntas y este tipo de problemas cuando han superado ampliamente los niveles de umbrales, que dicho sea de paso, es bueno repetir, para roya naranja es un nivel extremadamente bajo. Solamente con 3 a 5 hojas que tengan al menos una pústula es necesario tomar una decisión a partir de encallazón. Y generalmente la mayoría de las situaciones está excedido ese umbral. ¿Qué quiero decir? Entran cuando hay 20, 30, 40% de incidencia de roya y obviamente las mezclas van a tener un componente que es preventivo, que es la estrobilurina, pero va a estar ineficientemente utilizada porque el hongo ya entró con un 40% de incidencia, el hongo ya está dentro. Y el triazol no va a ir en búsqueda porque no es eficiente. Entonces, por lo tanto, evidentemente, lo que tenemos que discutir ahí es cuándo es el momento de control. Hasta el día de hoy, las mezclas de estrobilinas con triazol, la mayoría está teniendo eficiencia de control más arriba del 80%, siempre y cuando tengamos el momento de control ajustado correctamente. Está buenísimo lo que vos mencionás, Marcelo, y acá quiero resaltar uno de los mensajes que nos gustaría que se lleven todos es que es fundamental hacer aplicaciones eficientes, porque esa es la primera clave para lograr la eficiencia en los controles, ¿no? Porque el producto por sí solo, si no llega, no va a terminar siendo el efecto. Por ende, es muy importante que hagamos y trabajemos muy fuertemente en cómo se hacen las aplicaciones, justamente para asegurar que no lleguen subdosis o que el producto no llegue, y que eso justamente no promueva o no acelere la aparición de la resistencia. Nicolás Marín Moreno menciona para Marcelo, mirando las concentraciones de los diferentes marbetes, ¿cuántos gramos de principio activo de triazol y estrobilurinas debería ser dosis? Para roya, Clara. Sí, yo quisiera desterrar por completo el significado de esa pregunta, si se me permite, y con todo respeto. Muchas veces se hacen estas recomendaciones de cuántos gramos deberían tener como si el grupo de fungicidas sea todo igual. Esto no es así. Hay triazoles que no son funcionales para roya. Supongo que debe ser una pregunta para roya amarilla. Hay productos que no son específicamente para royas. Entonces, por más que sean triazol, yo no puedo dar una recomendación de gramos de ingrediente activo igual para todos. Lo mismo pasa con las estrobilinas. Las estrobilinas no son todas iguales. Hay algunas que tienen un efecto más fungitóxico hacia determinadas royas y hay otras que no lo tienen. Entonces, es muy importante primero tratar de chequear cuáles son las eficiencias de control de las diferentes mezclas. Especialmente hay ensayos hechos por el INTA, la universidad, especialmente hechos por las propias empresas avalados por terceros calificados, donde demuestran cuáles son las mezclas de estrobilina más triazol esencialmente efectivas para la roya. Pero no hay una receta de gramos de ingrediente activo de cada triazol o para todos los triazoles o para todas las estrobilinas. No lo hay. Lo que sí podemos saber para el caso de roya naranja es distinto, que a medida que aumentamos la concentración de triazol podemos lograr una pequeña mejora de control, pero nunca la eficiencia de control que teníamos 20 años atrás, donde lográbamos 70, 80% de control. Por lo tanto, lo que quiero decirles en definitiva es que necesitamos estudiar qué molécula estamos hablando, porque no es lo mismo un cresoxim metílico o lo que es una trifloxistrobina o lo que es una sosistrobina o una piraclostrobina o lo que es un difeno, un propiconazole, un ciproconazole o un epoxiconazole. No son lo mismo por más que pertenecen a la misma familia. Por eso aprovecho esta pregunta para decir que por más que pertenezcan a una misma familia química, las moléculas son bien diferentes. Y el ejemplo más concreto es la familia de las carboxaminas, donde ahí hay una distancia fenomenal en cuanto al espectro de control y la fungitoxicidad de acuerdo a cada patógeno. Bien, buenísimo, gracias Marcelo. Germán Ferrari está preguntando, ¿hay en desarrollo nuevas moléculas en el corto o mediano plazo con nuevos sitios de acción? ¿Tiene información al respecto? ¿Querés vos agregar algo, Nacho? Si no, le doy yo. Hay desarrollo y hay implementación de algunas tecnologías que no estaban por ahí destinados a cereales. Esto en Europa está pasando.
sobre todo, por ejemplo, si volvemos al patosistema ramularia cebada, la falta de hoy, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, la falta o el veto sobre el clorothalonil, que era la base de los programas de protección, hace que estén buscando alternativas, sobre todo pensando en ramularia, que era la molécula principal para su control. Están probando otros multisitios, las empresas, y por ahí los muchachos acá de las empresas pueden decir mucho mejor que nosotros, que hay algunos productos nuevos que vienen a dar más opciones en la paleta de fungicidas para el control de enfermedades. Marce, no sé si, o los chicos de la empresa Sí. también. Acá es importante lo que está diciendo Germán, ¿no es cierto? Germán tiene que saber que hoy día la tasa de descubrimiento de nuevos mecanismos de acción de las empresas está cada vez más lenta, es muy baja. Principalmente la inversión ha subido entre 250 a 300 millones de dólares, un descubrimiento. Además tienen que cumplir un estricto protocolo de toxicidad, cuestiones ambientales y sociales, y hace que entonces los nuevos mecanismos de acción no aparezcan con la misma tasa que hasta el año 2000 ocurrieron con la gran aparición de las estrobirulinas. El primer punto es eso. El segundo punto es que los estudios moleculares y la posibilidad de configuración, la inteligencia artificial, el uso de informática, etcétera, ha permitido que moléculas con un mecanismo de acción muy conocido, el ejemplo concreto son las carboxamidas, han podido ser desarrolladas configuracionalmente distintas para poder sortear inclusive cepas resistentes y poder actuar y controlar igual esas cepas resistentes a pesar de tener el mismo mecanismo de acción. Esto sí lo están logrando las empresas con este advenimiento de la tecnología. Sin embargo, cuando uno revisa los próximos lanzamientos que va a haber, todas las empresas tienen en su gatera lanzamientos de fungicidas. Las moléculas más frecuentemente listas para ser lanzadas corresponden a las succinatos de deshidrogenasa, es decir, los inhibidores de las succinatos de deshidrogenasa, es decir, las carboxamidas. Pero hay un dato muy interesante, y creo que la empresa Corteva lo tiene, que también existe unas nuevas, podríamos decir, un nuevo mecanismo de acción en cultivos extensivos. Si bien se usa en otros cultivos, como la uva y demás, que son los inhibidores de la quinona interna. En este caso, unos fungicidas nuevos que fueron desarrollados a partir de un microorganismo del suelo, Streptomyces, que además inhiben, por supuesto, la quinona, es decir, la respiración mitocondrial, en un lugar distinto a lo que lo hacen las estrovirulinas, para decirlo de otra forma. Eso sería un mecanismo de acción nueva dentro de los cultivos extensivos, por más que ya ha sido relatada la inhibición de la quinona interna en otros cultivos. Bueno, ese picolinamida se llama la familia y se está por lanzar también, o ya se han lanzado en Europa. Así que ese sería como el nuevo mecanismo de acción que podría aparecer en cultivos extensivos. Ahora, el resto respecto a todas las empresas japonesas, incluso propio Bayer y algunas otras empresas también, como Syngenta y demás, están teniendo, y BASF, están teniendo posibilidades de, en primer lugar, desarrollar configuraciones nuevas en los mecanismos de acción de las carboxamidas y por lo tanto aparecen nuevos fungicidas. Y en el caso, por ejemplo, de BASF, también tiene un derivado, sería el Revysol, en definitiva, que es un triazol, que es decir, el mismo mecanismo de acción e inhibición de la síntesis de un lípido, pero que ha sido configurado con una cierta flexibilidad de lo que yo les estaba hablando, de la cual permite tener un comportamiento distinto a la hora de bloquear la enzima de los hongos. O sea, por más que sea un triazol, donde ya se ha registrado y se ha utilizado durante muchos años, y hay cepas resistentes al triazol, por ejemplo, en Europa se demostró que algunas cepas resistentes pueden ser igualmente controladas con este nuevo triazol que está por salir también. Que haya salido en Europa, ¿no? Perdón si me extendí. No, sin problemas. Muy bueno lo que han mencionado. Tengo una última pregunta para Marcelo. ¿Tenés experiencia con formulaciones Ready Mix de Mancozeb en mancha amarilla en trigo y roya amarilla en trigo? Sí, hay experiencias, especialmente con roya amarilla. Hemos tenido, la verdad, muy buenas experiencias de control con las formulaciones co-formuladas con Mancozeb. En el caso de mancha amarilla también
inclusive ensayos de laboratorio, hemos tenido un excelente comportamiento, especialmente para algunas cepas resistentes. Así que sí, tenemos experiencia, pero todavía nos está faltando más experiencia de campo, más experiencia de lanzamiento, es decir, años de que esté presentes en el mercado, pero las experiencias hasta ahora que tenemos son muy satisfactorias, muy expectantes. Este año estamos teniendo ensayos especialmente para Roya Amarilla en la provincia de Entre Ríos, y nos está llamando mucho la atención por su buen control estas coformulaciones. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si Marcelo o Ignacio quieren hacer un último comentar algo al final. Y vamos cerrando. No, yo más que nada, primero voy obviamente a agradecer a la organización y a todos y a todos los que estuvieron también escuchando desde su casa. Y poner hincapié y volver a refrescar lo que venimos hablando, de que la resistencia a fungicidas o la pérdida de sensibilidad a fungicidas es solo una parte de lo que es el control de enfermedades con fungicidas. Hay que evaluar un montón de otras características que tienen que ver con la eficiencia de control o una buena eficiencia de control. Y cuando hablamos de fallas y demás, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, realmente eso es de gran importancia y también, por supuesto, como Marcelo un poco describió más minuciosamente, lo que lleva de tiempo, recursos y demás, el estudio de las poblaciones de los patógenos en relación a la sensibilidad y mutaciones presentes y demás, se necesita mucho tiempo, mucho recurso humano, mucho tiempo de muestreo, organización y demás. Y eso lo quiero poner en evidencia porque todos los que trabajamos en esta temática lo sabemos y es realmente es muy importante, sobre todo en algunos patógenos que también nos dan dolores de cabeza para siquiera aislarlos. Entonces, también destacar eso. Y bueno, y por último, buscar la interacción de todas las, y celebro esta reunión, la interacción de todas los colegas y instituciones que empiezan a interactuar de manera de tener un proyecto en común que en definitiva sea monitoreo de estas enfermedades a nivel país. Nada más que eso. Bueno, yo finalmente también agradecer la iniciativa de FRAC, de CASAFE en esta invitación. Me parece extraordinariamente importante, porque cuando uno revisa este problema, la problemática mundial, es realmente grave. Hay pérdidas de millones de dólares a consecuencia de los patógenos resistentes que se están encontrando en todas partes del mundo. Pero además de eso, el impacto social y ambiental por el uso de fungicidas que no funcionan es otro aspecto a considerar. Esto de investigar, esto de difundir, de analizar y de que tengamos estas reuniones son sumamente importantes. Pero está faltando una parte, una pata fundamental, una segunda parte, que es que el productor y técnico finalmente aplique las medidas antirresistencia. Me parece que este es un punto que hay que insistir cada vez más. Sin eso no vamos a tener éxito. La Argentina está padeciendo los problemas de resistencia en malezas. No queremos que suceda lo mismo en enfermedades. Y me parece que, además de este tipo de reuniones, son espectaculares y son importantes, al igual que en las investigaciones, me parece clave que los productores, los técnicos, la Asociación de Productores y Técnicos, empiecen a aplicar en sus campos decisiones de manejo antirresistencia. Manejo integrado o la utilización de fungicidas en forma correcta, no llegar tarde, no dividir dosis. Nacho decía que muchos de sus aislados provienen de lotes que habían dividido dosis. Y esto me parece un aspecto clave, porque es una forma de generar resistencia. Me parece que tenemos que tomar conciencia de eso, de que de alguna buena vez los fungicidas no van a poder solucionar todo, sino que somos parte de la solución, además de ser parte del problema. Y me parece que es clave que empecemos a tomar decisiones en esa dirección, antirresistencia. Totalmente de acuerdo, Marcelo, Ignacio. Esa es la clave. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros hoy. La verdad que va a quedar grabada esta presentación, este seminario en la página web de CASAFE, en el canal de YouTube de CASAFE. Lo van a poder ver. Entonces, esta semana lo vamos a subir.
Y bueno, nos encontramos para todos, nos encontramos la semana que viene, el próximo jueves, también a las 8 de la mañana, ya con las charlas específicamente para soja, y vamos a ver un poco cómo viene a nivel en Argentina y a nivel de Brasil. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cierre para que básicamente podamos tener las ideas que hemos recabado en los 3 seminarios que hemos decidido llevar adelante. Así que nuevamente muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Bueno, y a todos, muchas gracias por estar ahí. Fuimos más de 120 personas en algún momento, la verdad que un número muy interesante, porque hay mucha gente que le interesa y estamos en una situación todavía donde no podemos agarrar a tiempo. No es una situación como la problemática de malezas. Así que tenemos que trabajar fuertemente en todos estos mensajes para poder llegar a buen puerto. Bueno, ahora sí cierro. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chau, gracias.